El escenario del sueño es en un pueblo y en una gran estación de tren. Se podía ver primero, desde afuera, lo que se supone que era una fotografía, una visión panorámica de lo que era el pueblo y lo que era la parte de la estación de tren. Lo más importante, de hecho, muy importante de ese pueblo era esa estación de tren. Que no solamente era una estación de tren, sino que además era un puerto. Y esto te queda más o menos claro porque estaba al lado del mar, al lado del agua. Es como decirles, había un risco y ahí estaba el andén, ¿no? Ahora, esta visión panorámica del pueblo y de la estación se me muestra, yo creo que en parte, para que vea desde dónde venían rieles que se conectaban con el riel del andén de la estación y hacia dónde iban los rieles. Venían rieles de todas partes del cielo, de todas partes del agua, de todas partes de la tierra, y hacia esos lugares también iba. O sea, vos tenías rieles, pero no que volaban, no, o sea, sino que tenían sus soportes todo hecho, ¿no? Para que vayan hasta donde tengan que ir. Pero digamos, uno estando desde la estación, vos no veías hasta dónde llegaban, veías hasta donde veías. El 95% de la gente que vivía en ese pueblo estaba dedicada enteramente a todo lo relacionado con la estación de tren. Es decir, prácticamente se podría decir que ese pueblo existe por esa estación de tren. Esa estación de tren fue necesaria primero y a partir de eso aparecieron todos los empleados que necesitaría una estación de tren. Guardas de tren, no sé, algún enfermero, algún cocinero, reparadores de rieles, reparadores de trenes, gente que, no sé, tiene hostels. Y bueno, cualquier empleo que se les pueda ocurrir que pueda llegar a necesitar a alguien que esté esperando su tren. Ahora, ¿cuánto tiempo solían esperar los trenes la gente que iba ahí? Que no sé bien cómo aparecía una persona ahí, pero que me fue quedando más claro al final del sueño. La cosa es que uno no es que compraba el boleto de tren, pero vos sabías, por ejemplo, todos los boletos que tenían las personas que ahí estaban, yo era uno de ellos, estaban separados por años. Entonces vos tenías gente con boleto que decía 2 años. O sea, sabías que el máximo tiempo de espera por tu tren, por el tren que vos necesitas tomarte, es de 2 años. Y en otros de 3, de 4, de 5, de 10. Obviamente, mientras de más años era el boleto, había mucha menos gente esperando ese tren. La gente más grande que yo había conocido, es decir, de espera, había conocido a lo mejor alguno de 32 años. Creo que esas eran como las esperas más largas que yo había visto hacer a la gente, ¿no? Que eran, como decirles, 1 o 2. Ahora, por ejemplo, podía llegar a venir el tren de 32 años, ni bien te ponías a la estación. Puede pasar, viene uno cada 32 años. Si vos te pusiste a esperar cuando es 31 años y faltan 2 días, te subís. Tipo, a los 2 días viene el tren de 32 años y te subís. No es que necesitabas esperar ese tiempo, sino que cada 32 años iba a pasar uno de esos trenes. Pero, obviamente, el máximo tiempo de espera iba a ser: llegué a la estación recién, acabé de ver uno de irse. Y bueno, a esperar 32 años. Entonces, por eso les mencionaba lo de los hostels. Vos ibas a tener que dormir en algún lado, eventualmente. No es que era espera de horas, era espera de años. Y uno puede intuir muy bien qué tipo de persona es según el cóctel que te pide si sos un bartender. Cuando vas sacando ciertos patrones de vestimenta, de comportamiento, de apariencia, de cuidado, una cosa te puede llegar a decir muchas de las demás, ¿no? La persona que te pide Fernet en la barra no es la misma persona que te pide un martini.
no es. Bueno, y así era también el comportamiento, la apariencia. Podías intuir muchas cosas y muchas veces vos conocías personas de esperas de años que vos ya no hacía falta que esa persona te confesara de cuánto era su boleto, porque vos ya lo intuías. Esto si tenías cancha. A todo esto, yo tenía un boleto que lo abría y decía 1000 años. Yo estaba esperando el tren de los 1000 años. Y sentía que estaba en la estación hace una bocha de tiempo. Bocha mal. Se sentían prácticamente que ya había estado 900 y algo de años en la estación. Es como decir, ya vi pasar todo tipo de gente. Y además yo también lucía de una manera, me comportaba de una manera, que otros podían intuir esto mismo que yo les digo. Che, aquel está loco. Claramente, vos tenías cómo era tratado yo por ser un pasajero del tren de los 1000 años. Tenías dos tipos de personas que una te trataban de loco y te querían lejos, o te trataban de loco, idealista, con mucho respeto. Normalmente esta segunda postura solo la tenía gente de boleto de 8 años para arriba, que entendían más allá, ni hablar. O sea, yo recuerdo haberme despedido, porque eso era la otra, ¿no? Cuando un tren llegaba, la gente se va, ¿no? Obviamente, está esperando un tren para subirse. Viene el tren y se va. Y si vos estuviste relacionándote con esa persona que estuvo en el andén 2 años y se va, es alguien que habías empezado a conocer, que habías empezado a formar un vínculo con esa persona, y la ves irse, sin tapujos, porque vos sabías que ese momento iba a llegar. Incluso vos sabías cuánto era el máximo tiempo que se podía quedar con vos. Lo decía ahí. Y obviamente, al principio, uno se busca llevarse bien con todos. Pero una vez que te empezás a llevar bien con algunas personas y las ves irse, sin tapujos, y vos quedarte esperando en la estación, eso te iba curtiendo, ¿no? Y si uno está esperando ya hace 900 y pico de años, viste irse a todo tipo de personas. A personas que no te cayeron bien, a personas que te cayeron bien, a personas que vas a extrañar, personas que decís, me gustaría volver a encontrarla, y sabés que no va a pasar. A personas que decís, me gustaría que tu tren choque, o caiga al agua, o lo que sea, si no fuese porque estás viajando con otras personas. Pero, en definitiva, uno formaba vínculos, que los ibas viendo que duele. Las despedidas, las partidas, dolían. Y, obviamente, esto es algo que solamente podías hablar con gente que quizás ya habría visto varias partidas. De 8 años para arriba ya empezaban a entender por qué uno, paciente del tren de los 1000 años, era como era. Decís, che, me estaba llevando bien con tal y tal, los vi irse. ¿Y ahora qué? ¿Me quedo yo acá solo? Sí. Decís, o sea, porque te agarra como un qué bueno que le vino el tren, qué bueno que ya está llegando a su destino. Pero por el otro lado decís, te quedás con un vacío. Algo que estabas llenando con los vínculos de esas otras personas que venían y conocías, de repente te dejan un hueco cuando se van. Entonces, es que justamente yo estaba bastante cómodo porque sentía el respeto de las personas que para mí más habían experimentado una larga espera. Se hacían más respetuosas, se hacían más
algunos también se hacían, digamos, mucho más, ¿cómo decirlo? Se aislaban mucho más porque no quiero relacionarme con nadie, porque yo sé que después, en cualquier momento viene mi tren y me tengo que ir, o en cualquier momento vos te vas a ir y, no sé, mejor no conocer a nadie, mejor conocer a la gente cuando llegue a mi destino que en el interín. Lo cual tiene sentido. Yo lo entiendo, porque de hecho yo también empezaba a tener un poquito de rechazo por la gente de 2 años y de 4 años. Los cuales a lo mejor tenían actitudes como si no se fuesen a quedar ahí toda la vida. Y mientras menos tiempo pensás que te vas a quedar, te comportás de otra forma. Te permitís ser más ignorante. Te permitís cometer errores. Te permitís llevarte mal con gente. Entonces, más o menos ese era el panorama. ¿De dónde sacábamos los boletos? No se sabe. No lo sé muy bien. ¿Cómo llegabas a esa estación? Llegabas en un tren, creo, que te dejaba en esa estación. Andás a ver de dónde tomaste ese tren. No lo sé. Pero normalmente llegabas ahí en tren. La otra cosa importante que había cerca era, digamos, una cafetería. Una especie de cafetería, bodegón. Porque era un lugar bastante grande. Donde la mayoría de gente que esperaba el tren comía. Así que bueno, ese fue más o menos el contexto. Y bueno, el sueño empieza con que estoy esperando un día más en el andén. El tren podía pasar cualquier día, en cualquier momento. Es decir, si bien estoy hace 900 y algo de años esperando el tren de los 1000 años, puede llegar a haber pasado que, bueno, no sé, cuando yo haya esperado 980 años venga el tren. Entonces era como que uno hacía guardia en el andén. Y es ahí donde veías a los demás haciendo guardia en su andén. En el único momento que vos sabías que iba a venir el tren era cuando escuchabas la campanada. Y obviamente no es que el tren venía y se iba al toque. Venía, se quedaba unos cuantos minutos, porque no sé, si alguien estaba en el baño y cosas así, te daba tiempo. Había ocasiones donde el andén estaba lleno de personas de boletos de 4 años o de 2 años. A veces venía uno de 2 o de 4. Tren, se quedaba el andén súper vacío porque te quedaba, no sé, alguien de boleto de 10 años. Y era ahí, justamente, cuando empezaba una partida grande de personas que se iban, de pasajeros. Y los que quedaban en el andén era cuando nos mirábamos y decimos, bueno, hora de hacer relaciones. Nosotros que somos los que quedamos. A ver, si no te tomaste el de 2 o el de 4, bueno, a ver, momento de charla. Igual ya les digo, la impronta que tenía cada uno era lo divertido. Era empezar a hablarse, de hecho terminaba siendo un juego. Voy a adivinar de cuántos años es tu boleto. Y muchas veces la pegabas. Y alguien que tiene más de 900 años esperando, tiene las de ganar, ¿no? Sin embargo, yo también era bastante reconocible. De hecho, hasta un poco discriminado. Ya les dije, mientras menos años tenían esperando, más fácil era que ese chabón está... Mira Bart, ese es un loquito. Bueno, era un poco un loquito. Vestimenta podría ser algo así como lo que tengo puesto ahora. La mochila, elemental. La mochila tenías elementos de supervivencia básicos. Y dentro de esos elementos de supervivencia básicos, uno podía optar por tener algún recuerdo de personas o de cosas que te fuesen a ayudar a inspirarte en tu espera. Creo que lo menciono por algo que viene después. Una mochila con recuerdos. Para esperar el tren de los 1000 años, era útil tener una mochila con recuerdos. No solamente cosas para sobrevivir, sino recuerdos. De hecho, esperar 1000 años. Había muchos días que te daban ganas al ver partidas de personas. Cuando vos te separabas de alguien de 32 años, de 24, era como abrazo, sentido, chao, nos vemos,
Porque al final te terminabas reentendiendo con ese tipo de personas. Y esos eran los momentos que más dolían. Y a lo mejor eran esos momentos donde se iba uno y quedabas vos en el andén. Vos solo estabas esperando. Y esos momentos, cuando estabas totalmente solo en el andén, eran duros. Eran duros. Porque uno piensa, bueno, no sé si estoy haciendo lo correcto, esperando el tren de los 1000 años. No lo sé, realmente. No sé si valga la pena. Obviamente cuando ya esperaste 900 y pico de años, no te queda otra opción. No te queda otra opción. Es por eso que no podés, ya a esta altura, rendirte. Tampoco sé si rendirse era una posibilidad. Esa es otra pregunta que tenía. ¿Te podías ir de ahí sin tu destino? Me parece que no. Quizás podías ponerle fin, ¿no? A la espera, nada más. Pero a lo sumo se sentía como que ibas a nacer para volver a esperar de vuelta ahí. Y es en esos momentos de soledad en el andén donde servían los recuerdos. Servía pensar para qué estabas haciendo lo que estabas haciendo. O por qué creías que estabas haciendo lo que estabas haciendo, sabiendo que quizás podías optar por un camino más corto. Podías decir, che, ¿y una vida de 8 años no te parece linda? ¿Un objetivo de 8 años? ¿Un destino de 8 años? ¿No te parece bonita? Decís, sí. Conociendo gente de esos destinos, no parecía una mala vida. De 16 ya parecía como, pero ya estás recontra dedicado. De 32 era nivel prócer. Eran personas nivel prócer. 36, nivel prócer. Tipo, voy a cambiar un país entero. 38 creo que es como lo que me puedo llegar a acordar. Pero ya más de eso no existía. Ya más de eso estaba yo solo. Que te sentías un loco. Las opiniones y la misma segregación que uno mismo se hacía con los demás te hacía pensar que, che, ¿qué estoy haciendo realmente? Tipo, ¿este camino que estoy haciendo tiene sentido? Siendo que hay otras vidas que a lo mejor no requieren tanta espera. Tanto vas a esperar, tanta fe tenés. Tipo, ¿el tren de los 1000 años existe? Era una pregunta que se hacían muchos ahí. No sé. ¿Alguien lo vio pasar? No sé. ¿Quién esperó 900 y pico de años hasta que lo vio pasar? Hasta que no viniese, no te ibas a enterar de si era cierto o no. A lo mejor estabas esperando una leyenda. A lo mejor estabas esperando una mentira. No lo sé. Pero el boleto era original. Entonces tenía que ser. Estaba esperando algo real. Pero cuando estás solo en el andén tanto tiempo, está difícil. Y es ahí donde muchas veces yo agarraba y sacaba el boleto del bolsillo y lo mirabas. Mirabas el boleto. Mirabas que fuese original y veías lo que decía. 1000 años. Y lo volvías a guardar. Te quedabas pensando un rato, ¿no? Como diciendo, todo esto que les acabo de decir, vale la pena, estoy loco, existe esto. Volver a llenarse de esperanza, de fe, de sí existe, sí va a llegar y sí va a ser dentro de poco. Y esas situaciones se habrían repetido tanto que en el sueño, cuando yo sacaba el boleto, ya la tinta estaba muy poco pegada al papel. Se notaba que tenía muchas marcas de haber sido sacado y mirado. Tenía muchos espacios en blanco donde yo habría apoyado mis dedos. Obviamente, si el tren viniese, siendo que es el tren de los 1000 años, y el guarda me pide el boleto, yo se lo daría, y por más que esté totalmente en blanco, me lo iría a picar y me diría bienvenido, porque obviamente la impronta la tenía. Y además el boleto iba a tener alguna marquita en algún lado. Pero como sea, la voluntad de esperarlo tenía que ser más duradera que la tinta en un papel.
La tinta en el papel no necesita nada para estar adherida al papel, no necesita voluntad, no necesita resistencia, no necesita resiliencia, no necesita nada. Son objetos en una reacción química, ¿no? Que queda uno adherido al otro. Ahora, sin embargo, vos, a la espera de ese tren, tenías que ayudarte con lo que encuentres. Con lo que encuentres. Por eso es que tenía una mochila con recuerdos. En la mochila a veces la abría y tenía eso, ¿no? Recuerdos. Por ejemplo, recuerdos en formato de objetos. No sé, algún librito que me haría recordar alguna casa. Cuando leí ese libro, es que estaba en tal casa. O esta medallita, o este pendiente que me lo dio fulanito o fulanita. Entonces decís, bueno, te acordás de fulanito o fulanita y decís, tengo que seguir esperando, no sé, porque la gente me quiere. Entonces, ahí guardabas el boleto diciendo, no pasa nada, es un día más. Es una semana más, es un mes más, es un año más. No pasa nada, ya llega. No tener esos recuerdos hubiese sido duro. Hubiese sido más duro. Ya de por sí la situación de esperar 1000 años era dura. Una última cosa que tengo para destacar como contexto es que muchos de los pasajeros que esperaban años podían conseguirse algún trabajo a medio tiempo. Obviamente remunerado con muy poco, a lo mejor con un hostel y un poco más de comida en el buffet. Pero nada más. Había gente que optaba por tener esos trabajos de medio tiempo mientras esperaba y otra gente que no. Yo en 1000 años había hecho trabajos y había estado durmiendo en la estación y había estado haciendo todo ya. Ya me había pasado el juego completo, ya estaba... Yo era parte de la estación. Y eso también dolía. A veces sentirse parte de la estación te hacía pensar, ¿acaso yo soy la estación? No sé. Eran de esas preguntas raras de cuando te estás volviendo loco. Un día, y ahora sí es como ya en acto, yo ya estaba muy reacio a conocer gente, hacía bastante tiempo, porque no paraba de llevarme como algunos disgustos con gente de espera de pocos años y a veces no tenía tanto ánimo para pensar en bancarme una despedida de alguien, de un gran vínculo que se puede generar en 16, en 24 años. Esas despedidas dolían un montón y tenías que prepararte para esas despedidas. Vos cuando conocías a la persona, ya tenías que irte preparando para el momento donde esa persona le tenías que decir hasta nunca. O hasta siempre. La única manera de revivirlo sería con algún objeto, pero en tus recuerdos. Pero ni siquiera. Entonces yo ya hacía un tiempo que no estaba formando vínculos con nadie. Es entonces cuando en la estación aparece une niñe. ¿Por qué une niñe? Porque le pasaba algo que es que cambiaba de forma. Cada cierto tiempo era niño y pasaba algunos ratos y se le transformaba todo como una niña y volvía a volver a pasar eso. Entonces era como una niña de 12 años, por decir algo. Y cuando le veo, sí es algo que no había visto en 900 años de espera, que es que había un menor de edad en el andén. Yo pensaba, qué raro, acá nunca apareció un menor de edad. Nunca. Es como si de alguna forma supieses que quizás cumplir mayoría de edad era como la función más excluyente de este lugar. Porque no veías niños. Lo primero que pensé es, bueno, es alguien del pueblo, ¿no?
que se perdió, pero parecía aturdida. Como que no estaba para nada orientada. Me la acerco, le hablo, le pregunto. Parecía no saber nada, ni a dónde está, ni a dónde va. Le pregunto si tiene boleto. Me dice que sí. Y yo no sé si le pido que me diga qué es, o sea, de cuántos años es. Pero me parece que dejé pasar la oportunidad. Porque me da un poco de nervios saber en realidad de cuántos años era. Pero se le veía muy débil, estaba débil, mucho. La cosa es que, bueno, le invito a ir a la cafetería, ¿no? Para que me cuente un poco, para que se despierte, porque parecía como que estaba somnoliente. Vamos a la cafetería y ahí aprovecho para usar unos recuerdos que yo tengo, que son, uno en realidad, una taza. Yo tenía 2 tazas, una taza completamente normal, blanca, y otra taza, que era la taza de un amigo mío, que fue un amigo mío, que fue una taza de él, ¿no? Que era una taza verde de Vampire the Masquerade Redemption, ¿no? Que era este amigo tenía una sobrecompensación con la salud de ciertos objetos deseados y queridos por él, lo cual hacía que cualquier objeto que tuviese y que le importara mucho, no quería que ni se le rayara, ni que se ensuciara, ni que no sé qué, y que esto es para una situación particular, y que no sé qué, que esto que el otro. Bueno, acá, en este momento, que era la primera vez que, no sé, iba a tomar café, invitando a alguien, y que ese alguien fuese alguien tan especial para la estación, dije, esto es una situación especial. Dentro de los servicios que vos tenías en el buffet, había como una especie de café comunitario. No le podías negar el café a la gente que esperaba el tren. Salían sentados. No era un café muy bueno, pero podías medio tomar todo el que quieras. Nos sentamos en una mesa así como de 4. Le doy la taza de mi amigo, esta taza especial, este recuerdo. Viene el mesero, le pedimos ya que nos rellene con café, nos rellena con café. E intento sacarle un poco de charla. Primero para ver si... O sea, el café quería que lo tomara para ver si se despertaba. Creo que también compro alguna media luna o algo así para que la coma. Vamos a decir, che, le falta comida, le falta algo. Mismo, antes de entrar, yo le pregunté al guarda si lo conocía o si podía ser que fuese del pueblo. Y en cuanto lo vio, dijo, no es de acá. Y es como... Y bueno, entonces, no sé, bueno, llegó en un tren. Qué raro que alguien llegue acá siendo menor de edad, nada más. Y con boleto. Entonces, intentaba, ¿no? Hablarle, sacar información, no sé, dónde están, no sé, qué hacían tus padres o que me cuente cualquier cosa, porque cualquier cosa me iba a servir. Ya sea para sacarle la ficha o para ayudarlo. O ayudarla. El problema es que tenía medio una mala sensación. Es como... Esto es muy anómalo. Si hay una chance es que encuentre un guía, una persona que le pueda brindar un poco de conocimiento de cómo hay que manejarse acá, de cómo más le conviene, porque era como que estaba demasiado tierne como para, no sé, empezar a vivir de esta forma, ¿no? De espera en el andén. Entonces claramente yo iba a cumplir en parte esa figura de guía, siempre y cuando la otra persona también esté de acuerdo. Si no, bueno, que vaya con algún otro. Pero es como, no sé si alguno de los otros te va a saber guiar. Tampoco había tantos en ese momento. Trató de sacarle charla, qué sé yo. No puedo dar con ningún tema interesante, o por lo menos no recuerdo ninguno. Pero lo que sí me decía seguido es como, tengo sueño. Quiero dormir. Y a mí me preocupaba que durmiera en realidad. Bueno, entonces que llamo al mesero otra vez para que nos sirva otra ración de café. El cual viene, me sirve a mí. Y cuando tiene que servir en la otra taza, termina de servir un poco en la otra taza, deja de servir. Y cuando se va, como que le pega un manotazo, como bastante a propósito, porque es como... No, se cayó, no, fue sin querer. Tipo, es como literalmente la tiró a la taza al piso.
Y empezó, tipo, es como que empezó a caminar rápido. O sea, me miró como sonriendo, como diciendo, jaja, qué gracioso esto, qué chistoso. Y como que se empezó a dar un poco a la fuga, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque acabaste de hacerle una broma a alguien que ya viene esperando más de 900 años un tren. Claramente, como bien decían las voces de quienes esperaban los trenes de 1000 años, o sos un loco, o sos un fanático, o sos un mártir, o andás a saber quién sos. Pero en cualquier caso vas a tener una reacción de un loco, de un mártir o de un fanático. Bueno, claramente era como, vos no sabés cómo se lo va a tomar. Y la verdad, que siendo que mi amigo, por lo menos el del recuerdo de esa taza, era tan quisquilloso con lo que podría pasarle a sus objetos, que cuando lo vi destruido, posta que me llené de bronca. Me llené de bronca, sobre todo porque, ¿por qué? Además, no solamente rompió la taza, le rompió la taza a la persona que la tenía. Y decís, bueno, tazas hay muchas. Era algo distinto. Se sintió como que fue realmente un ataque. No era solamente un chiste de le rompo la taza al linchera ese, o al loco ese, o al fanático ese, o al misionero ese. Se sintió como que si realmente me hubiesen querido dañar. No solamente a mí. Y el daño en realidad yo puedo soportar lo que quieran. Me chupa un huevo, tipo, si se rompe una taza. Yo de hecho soy más del tipo de lo que se tiene que desgastar, que se desgaste, lo que se tiene que despintar, que se despinte, lo que se tiene que romper por el uso, se rompa. No hay ropas especiales para ninguna ocasión, porque de hecho, si quiero que todos los días sea una ocasión especial, todos los días me voy a vestir bien. No es que un día me voy a vestir muy destacable y los demás voy a ser Mr. Average. Por lo menos no es la idea. Después, si lo puedo llevar a la práctica o no, es otro tema. A lo que el niño o niña, que estaba todo el tiempo transformándose en uno o en el otro, me dice, tengo sueño, y se acuesta, ¿no? En la otra silla. Y como que yo le digo, sí, vos tranquile, yo soluciono esto. Y me levanto y voy por el mesero este, ¿no? Que vino a romper la taza, porque sobre todo, por más que yo no pueda volver el tiempo atrás, y él tampoco, quería saber por qué la rompió. Quería que me diga ¿por qué la rompiste? ¿Para qué la rompiste? Tenía ganas de agarrarlo y cagarlo a trompadas. Realmente tenía ganas de recagarlo a trompadas. Pero sabía que no lo iba a hacer. ¿Por qué? Era un riesgo grande para los dos, en realidad, este conflicto. Por un lado, yo estoy loco. Claramente, estoy esperando un tren hace más de 900 años. Todo el mundo lo sabe, soy un loco controlado. Pero voy a seguir necesitando estar en la vía del tren, en el andén, en la cafetería o en donde sea. Por otro lado, toda la gente era como que trabajaba para un mismo gremio, el mismo gremio del pueblo, y que el mismo gremio del pueblo era el gremio de la estación. O sea, seguramente vos te portabas muy mal con uno y después ibas a tener a todos en contra. ¿Cómo no decirte, no sé, peor atención, no sé, el cocinero escupiéndote la comida, el guarda que te dice no puedes estar acá porque se le canta, cosas así. Pero entonces, como no lo podía recontracagar a trompadas, sí, lo que sí quería hacer era agarrarlo del cogote y decirle, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? Y no dejarle otra alternativa que responda. Ya sea que si la respuesta era, bueno, quería joder un rato. Bueno, que sea eso. Entonces se empezó a dar como una persecución adentro del local. Había varios salones, tenías una parte de cocina, tenías una parte de un salón de adelante, una del salón de atrás. Entonces era como que él, a paso acelerado, iba escondiéndose de mí, y los demás, al pasar él, les decía a otros miembros del staff del lugar, me está persiguiendo tal. A lo cual, cuando yo iba, no es que me detenían, sino que intentaban interponerse en mi camino
para retrasarme y que yo nunca lo pueda alcanzar. La cosa es que eventualmente me doy cuenta de que no sirve de nada y que si realmente el tipo quisiese aprender algo de la situación, debería dejar que yo lo alcance. Pero el tipo no quiere aprender nada de la situación. Entonces, digo, ¿sabes qué? Me chupo un huevo la taza. Voy con lo que sí era importante, ¿no? Voy con el Leninie este que había encontrado y que a lo mejor sí necesitaba ayuda. Voy. Estaba durmiendo. Pero me da una sensación muy rara. Como que nunca había visto a alguien durmiendo en la estación del tren. Sentía que tal vez no se iba a despertar nunca. De hecho, estaba bastante seguro de que no se iba a despertar nunca. Se murió. Recojo la taza, recojo los pedazos de la taza. ¡Ah! Che, ¿qué pasa? Agarro los pedazos de la taza, los junto. Veo que es al pedo conservarla. Creo que a lo sumo me quedo con un pedazo lo más sano posible. Y eso sí me lo guardo, lo demás lo tiro. Y agarro al Leninie este en brazos. Y voy hasta el andén. Porque yo pensaba, ¿y ahora qué se hace con esto? Y es como que para nadie existía ese niño. Para nadie. Y voy hasta el andén y le dejo en uno de los bancos que había en el andén. Y bueno, a partir de este momento se ve yo en el andén varios días después, como que van cambiando los días, los climas, tipo llueve, sol, nubes, nieve, todo. Siempre sacando el boleto cuando necesitaba verlo. 1000 años. Y mirando hacia de donde venían los trenes, ¿no? Ya viene. No le puede faltar nada. 50 años. ¿Qué es lo máximo que puedo llegar a esperar? 50 años. No es nada 50 años. Ya esperé 900, más de 900. Ya está. Ya viene. Imposible tirar la toalla porque ya viene. Y seguramente un tren de tan larga espera te lleva una vida que seguramente sea muy única. Y que no mucha gente se anime a semejante espera. Ese es el final del sueño. Espero que les haya gustado. Esta es la segunda vez que cuento este sueño. La primera me quedó grabado mal con un micrófono que era el incorrecto porque me cambió la configuración Windows. Pero por el momento, más nada. Hasta luego.飲み込んだ